por habernos dado un día más de vida, amén. Permitiendo estar aquí reunidos para escuchar su palabra una vez más. Dios bendiga a mi hermano pastor Luis Bellolín, a su amada esposa y sus hijos, amén. Dios bendiga a mi hermano pastor Mauricio Moreno, su esposa y sus hijos, amén. Dios bendiga a mi hermano pastor Alexander, su esposa y su familia, amén. Dios bendiga a mi hermano profeta Edwin Ruiz, su amada esposa y sus hijos, amén. Y Dios bendiga a cada ministro y ministra del Señor que se dieron cita en esta noche, amén. Dios bendiga a las visitas, y Dios bendiga a cada vecino de este sector y tenga misericordia a cada uno de ellos, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Los invito a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Gloria a Dios, aleluya. Verso del 4 hasta el 6. Capítulo 9, verso 4 hasta el 6. Gloria a Dios. ¿Todos lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Aleluya. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Amén. Pueden tomar asiento, amén. Gloria a Dios, aleluya. Le he colocado como tema: no basta en creer en Dios, sino hay que obedecer, amén. Gloria a Dios. Vemos que no solamente, mis hermanos, se puede creer en Dios, la fe va mucho más allá, implica algo más extenso, amén. Vea que obedecer a Dios, la esencia de la desobediencia, vemos que es el pecado, pero la esencia de la santidad es la obediencia al Señor. Debemos obedecer a nuestro amado Rey, amén, a nuestro amado Jesús de Nazaret. Vea que en Hechos capítulo 5, verso 29, nos dice que respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos ver que nuestro hermano Juan y Pedro testificaban de esto en el mismo comienzo de la iglesia, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecer es la clave de una vida con propósito. El obedecer es lo que nos lleva a nosotros a cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó a nosotros. Amén. Vea que la palabra obedecer debe ser un fundamento muy importante en nuestras vidas, porque esto es lo que nos va a ayudar a ejercer lo que el Señor nos ha de mandar. Si nosotros no obedecemos su palabra, ¿cómo nos vamos a dirigir? ¿Cuáles son los frutos que vamos a dar si no vamos a obedecer? Entonces esto es muy fundamental en nuestra vida. Esta es una clave muy importante en cada uno de vosotros para nosotros poder cumplirle al Señor. Vea que en el capítulo 9, verso 1, desde allí vemos como nuestro hermano Saulo, como muchos entendemos, nuestro hermano Saulo perseguía al pueblo de Cristo. Perseguía al pueblo de Cristo para que fueran encarcelados, porque no le agradaba, o sea, estaba en contra de la palabra del Señor. Pero ¿qué sucedía? Vemos que en medio que él iba camino a Damasco, dice la palabra del Señor que él fue y se dirigió hacia un sumo sacerdote. Era una persona que estaba a cargo en ese tiempo, pero o sea, no estaba como en contra de las cosas del Señor. ¿Qué sucede? Que él se dirigió para que le diera una carta, para él dirigirse a las sinagogas de Damasco, para ir en contra de los hermanos de Damasco, los que seguían a Jesús. Él quería seguir haciendo el trabajo el cual él estaba haciendo, pero no sabía los pensamientos de Dios que tenía para con él. Y vea que él iba camino a Damasco, y en medio dice la palabra del Señor que antes de llegar a Damasco, vea que hubo una luz que lo resplandeciente, que lo iluminó a él, o sea, lo dejó ciego. Y vea que nuestro amado Jesús fue cuando tuvo el encuentro con nuestro hermano Saulo en medio de ese lugar. Antes él iba con una misión, pero Dios tenía otra misión, era de transformar y cambiar su vida, para hacerlo que fuera un testigo de Dios y para que él también sufriera lo que sufrían cada uno de nuestros hermanos que eran perseguidos por él. Gloria a Dios. Y vemos que nuestro hermano Saulo quedó
ciego, el Señor le habló a nuestro hermano Saulo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, podemos decir: no, pero iba a perseguir a los hermanos. Pero si persigue a los hermanos, está persiguiendo al mismo Cristo, porque quien nos llamó a nosotros fue el mismo Jesús de Nazaret, fue nuestro Dios. Y si alguno se levanta contra vosotros, se levanta contra el mismo Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Y vea que en medio de eso él quedó ciego y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos que en medio de eso, cuando los que estaban junto con Saulo, él quedó allí tendido, ellos se impresionaron, porque vieron la voz, escucharon la voz, pero más no vieron que, había alguien por allí, no, sino la voz del Rey del cielo, que con su voz de estruendo le estaba llamando: Saulo, Saulo, soy yo, dándole a conocer que era él, el Dios Todopoderoso, que lo estaba llamando. Gloria a Dios. Y vemos que los amigos, los que andaban con Saulo, lo dirigieron hacia Damasco, lo llevaron hasta allá, y vea que lo llevó a la casa de Judas. Y vemos que nuestro amado Jesús, mientras iba camino hacia allá, nuestro amado Jesús empezó a tratar con Ananías y le mostró en revelación a Ananías de que tenía que ir a la casa de Judas, en una calle que se llamaba Derecha. Ve que el Señor hace todo perfecto. Hace poco el Señor nos hablaba si somos locos o somos del derecho o del izquierdo. Y ve que el Señor aquí nos habla que el camino se llamaba derecho. Gloria a Dios. Cuando yo leí esta parte, yo dije: gloria a Dios, Señor. Él hace todo perfecto. Pues, y en medio de eso, vemos que el Señor empezó a tratar con Ananías en visión. Y le decía: Ananías, dirígete por una calle que se llama Derecha. Allí estará Saulo, anda a la casa de Judas, ahí está Saulo. Ve. Y Ananías se quedó como impresionado y le dice: Señor, pero él era el que perseguía a los cristianos. Señor, pero vea todo lo que él hacía. Y el Señor le decía a Ananías: anda. Pero vemos que Ananías también fue obediente al Señor, porque él entendió y le dijo: venme aquí, Señor. Él entendió lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Y el Señor le dijo a Ananías: entiende que es útil para mí, él es un vaso útil para mí, Ananías. Por eso te estoy mandando que vayas. Entonces vemos que Ananías cumplió y Ananías se dirigió hasta allá. Y el Señor le decía a Ananías que fuera y cumpliera, porque el Señor estaba tratando con Saulo en la casa de Judas. Y el Señor le había dicho a Saulo, le estaba tratando de que iba a ir un hombre a ponerle las manos para que él restaurara otra vez la vista. Pero ¿por qué nuestro amado Jesús de Nazaret permitió que Pablo quedara sin visión por 3 días? Porque nuestro amado Jesús de Nazaret quería mostrarle a Saulo el poder que él tenía. Él quería enseñarle a Saulo quién era él, toda la autoridad que él tenía, el Dios todo soberano, que aunque muchos podrían decir físicamente: ese hombre mataba, ese hombre robaba, ese hombre juzgaba, así, pero el Señor no veía eso. El Señor veía era lo que había dentro de Saulo, lo que podía transformar en él, que podía ser un hombre nuevo. Y vemos que más adelante el Señor le cambia el nombre a Saulo y le coloca Pablo. Ahora, después de eso, ¿qué hizo el Señor con Pablo? Lo usó de una manera grande y especial, que por su gracia y misericordia nos dejó escrito para que nosotros nos guiáramos conforme a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y podemos ver que cuando llega este hombre Ananías, usado por el Señor, dice que le colocó las manos a Saulo y Saulo recobró la vista. Ananías le dijo: él venía de parte del Señor a cumplir con lo que Dios le había mandado. Y Ananías le declaró quién era ese hombre que le había hablado. Ananías le decía: el Dios del cielo, él fue el que te habló, él fue el que cuando caíste ciego, él fue el que te estaba hablando. Fue el mismo Dios que tuvo el encuentro contigo. Y Ananías fue y le colocó las manos y cumplió lo que el Señor le había mandado. Y el Señor se glorificó en ese momento. ¿Pero por qué se glorificó Dios? Porque Ananías también fue obediente al Señor. Él fue y le cumplió lo que el Señor le había dicho. Gloria a Dios. Y por eso podemos ver lo que el Señor hizo a través de las manos de Ananías. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que muchas veces decimos creer, pero no tenemos fe. Tenemos ideas, pero no tenemos fe. Y vemos que la fe sin obra es muerta. Vemos que en 2
Santiago 2:17, el hermano Santiago nos habla de que la fe sin obra es muerte. Nosotros podemos decir tenemos fe, pero ¿qué hacemos? ¿Será que la fe se hace sola? No. Vea que la fe y creer van unidos. Obedecer, todos van unidos. Si nosotros tenemos fe, decimos tener fe, creemos, pero no obedecemos, no estamos haciendo nada. Eso no se cumple porque debe ir unido el creer con el obedecer para que pueda cumplirse la fe. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es difícil? Nosotros nos preguntamos, ¿por qué es difícil tener fe? ¿Por qué es difícil tener fe, mis hermanos? Mi hermana Lorca, ¿por qué se nos hace difícil tener fe? Porque nosotros no creemos. Por eso nosotros mismos decimos, se nos hace difícil hacer esto, porque no creemos en Dios. Y decimos creer, pero con nuestras obras es mentira, porque no creemos, dudamos. Gloria a Dios. Y a su nombre. Vemos, ¿qué es tener fe? Es obedecer la palabra de nuestro Dios. Es obedecer al Espíritu Santo cuando nos habla en nuestros corazones. Cuando nos dicen, condúcete así. Y nosotros hacemos conforme a lo que nos demanda. Eso es creer. Eso es tener fe. Creer en lo que Él nos da. Si nos dice A, es A. No ponerle un poco más porque se ve un poco bonito, porque no. Debemos obedecer conforme a como Él nos está mandando. Y a través de cómo Él nos manda y nosotros obedecemos, vemos la bendición de Dios. Pero vemos al contrario, si desobedecemos, viene la situación en nuestras vidas. Viene una decadencia en nuestras vidas. Y vemos que esto es lo que está sucediendo en este lugar. Se nos lleva palabras, sí se nos lleva bastante palabras. Se nos habla, se nos da consejo, se nos dice, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Será que de verdad nosotros obedecemos? ¿Cómo está nuestro caminar? ¿Cómo están nuestras vidas? Porque vemos que en lo que estábamos leyendo en el capítulo 9, nuestro hermano Saulo, cuando estuvo al encuentro con nuestro amado Jesús, hubo un cambio en él. Después que el Señor le recobró la vista, él salió, se preparó y después él salió a predicar, a trabajarle para Dios. Y ya no era el mismo Saulo que perseguía, no, Dios le hizo una nueva identidad. Dios lo hizo nuevo. Y nosotros verdaderamente, si decimos creer, debe haber una nueva identidad en nosotros. Debe haber un cambio, una transformación en cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros deberíamos demostrar si verdaderamente estamos tomando la palabra que el Señor nos da de este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vemos que cuando nosotros aprendemos a caminar, no solo lo hacemos de repente, sino que fue un proceso por lo que tuvimos que pasar para nosotros poder aprender a caminar bien. Primero un pequeño paso, después damos luego otro paso, y así vamos sucesivamente hasta que aprendemos a caminar por completo. Vemos que así mismo es el aprendizaje de la fe. Es igual, comenzamos a obedecer a Dios en las cosas pequeñas y llegamos a correr en las sendas de la fe. Ve que empezamos por cosas pequeñas hasta alcanzar las cosas grandes, como los dones, el ministerio y tareas que nos manda el Señor, lo que el Señor nos demande. Vean que por medio de nosotros obedecer, vamos a saber cómo darle un uso correctamente a lo que el Señor deposita en nuestras manos. Gloria a Dios. Esta es la pregunta que nosotros debemos preguntarnos, como nuestro hermano Pablo. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Vemos que cuando Pablo se encontraba con Jesucristo, camino a Damasco, él se hizo dos preguntas muy importantes, que esto fue lo que dirigió a nuestro hermano Pablo, amén. Gloria a Dios. La primera pregunta que hizo fue, Señor, ¿quién eres? Vemos que esta es la pregunta de la identidad. Esto está en el verso 5 del mismo capítulo 9. Él se hizo esta pregunta, ¿quién eres, Señor? Ahora, ¿por qué se la hizo? Porque él quería saber quién era Dios. Él primero quería conocer a aquel que lo llamó, para saber cómo él conducirse. Porque para poder seguir al Señor, para poder cumplir conforme como Dios quería que le cumpliese en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Y la segunda pregunta
pregunta que él hizo. ¿Qué quieres que haga? Lo vemos en el verso 6. Le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y podemos ver que nunca hay una conversación verdadera si ambas preguntas no son respondidas. Señor, ¿quién eres? Conocer a Dios en lo profundo de su majestad. Conocerlo más allá, ¿quién es Él? Todas las cosas sobre Dios a profundidad. Buscar cada vez más conocer a nuestro Dios, a quién fue ese que nos llamó. Debemos buscar, sondear más allá. No conformarnos con lo poco. Gloria a Dios. Aleluya. Y vea que la segunda le preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo trabajar en la extensión de Dios? ¿Cómo puedo trabajar yo en los caminos de Dios? ¿Qué debo hacer? Eran las preguntas que nuestro hermano Pablo le preguntaba al Señor. ¿Cómo? Para saber cómo él conducirse, para poder agradarle a Dios. Y vemos que trabajar para Dios, vemos que Dios tenía un propósito grande para Saulo, haciendo que éste perdiera la vista y luego sanándolo para mostrarle su gloria. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9, desde el 8 hasta el 10. Podemos ver cómo Ananías fue obediente al llamado de Jesús al responder, heme aquí, Señor. Dios le dice a Ananías lo siguiente, en el verso 15 y 16. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos que Saulo fue sano. En el capítulo 18 dice que a Saulo le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos que inmediatamente nuestro hermano Saulo atendió el llamado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo atendió? Trabajando para nuestro amado Dios. Vemos en el verso 20. Enseguida Pablo fue y predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, se quedaban sorprendidos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más, veía que nuestro hermano Saulo se esforzaba para confundir a los que hablaban y decían, oye, pero veían eran las imperfecciones de Saulo, pero él trataba de esforzarse más para dar a entender que Dios verdaderamente hizo un cambio en él, para dar a entender lo que Dios había hecho en su vida, que ya no era el mismo Saulo, el que perseguía, no, ahora le adoraba a Cristo, ahora ese Saulo pertenecía a los que él mataba y perseguía. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos nosotros seguir el llamado de Dios siendo obedientes, mis hermanos? Hablando con Dios, vemos que somos sus testigos, le conocemos y hemos visto sus maravillas. Trabajando para Él, somos sus colaboradores, sus siervos, viviendo para Él. Por medio de su sacrificio hemos sido redimidos. Vivamos la vida cristiana como se debe vivir el verdadero evangelio, no como el que se está viviendo ahorita, mis hermanos, que quieren vivir conforme a su voluntad y no a la de nuestro amado Jesús. No quieren regirse conforme a la palabra, sino como mejor les parezca. Obedecemos cierta parte, pero no obedecemos por completo. Y Dios quiere que obedezcamos por completo, para Él poder hacer lo que Él quiere hacer en cada uno de vosotros. Dios quiere hacer cosas grandes en este pueblo, sí quiere hacer en cada uno de vosotros. Pero ¿por qué no lo ha hecho? Por causa de nosotros mismos, por causa de que no obedecemos, porque se nos da la palabra, pero no la aplicamos. Decimos obedecer, pero no la tomamos por completo. Ve que obedecer no es solamente escuchar y hasta allí quedó, no. Obedecer es nosotros escuchar y ponerla por obra, ponerla por práctica en nuestras vidas. Nosotros pararnos en medio de este lugar, a donde vayamos y darle una palabra a alguien, pero que nosotros también la vivamos. Porque si no, esa palabra está vacía. ¿De qué nos vale nosotros llegar a ir a casa de un hermano, a casa de algún lugar y o sea,
esto si nosotros no lo hacemos? Nos convertimos en unos hipócritas y unos apóstatas. Y vemos que como pueblo, esto es lo que está pasando. Decimos, pero ¿por qué hay tanta decadencia entre nosotros? ¿Por qué está pasando esto? Porque no obedecemos. Esa es la realidad, que no obedecemos la palabra. Decimos escucharla, sí podemos escucharla, pero así como la escucha por un lado, se nos va por el otro. Pero no la aplicamos en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vemos las consecuencias de la obediencia. Vean que la obediencia trae bendición de Dios en nuestras vidas. Trae fortaleza, trae conocimiento espiritual. Trae la cercanía más con nuestro amado Jesús por medio de la obediencia. Él camina con personas obedientes, no desobedientes. Gloria a Dios. La vida eterna nos da sabiduría, nos da capacitación para hacer el bien a otros. Nos da paz, gozo y alegría, y nos da santidad. Gloria a Dios. Vea que las consecuencias de la desobediencia nos trae sufrimiento y dolor. Porque muchas veces pasamos por situaciones y todo el tiempo nos quejamos, Dios mío, pero ¿por qué esto? ¿Por qué no decimos, Señor? Por desobediente. Porque he sido un rebelde. Yo he sido rebelde, he sido malagradecido. Porque se me dice que haga esto, y porque las cosas me salen al contrario, porque obedezco a media, pero no somos sinceros que por nosotros mismos, porque no tomamos lo que se nos dice. Gloria a Dios. Y vemos que la consecuencia de la desobediencia trae la separación de Dios, trae frialdad, decadencia a nuestras vidas. Gloria a Dios, trae una ceguera espiritual, que lo malo lo vemos como bueno, y lo bueno lo vemos malo. Cuando vemos que por lo menos un hermano se está esforzando, ese hermano está mal, ve cómo se conduce, pero no vemos más allá. ¿Por qué no seguimos? Oye, se está esforzando ese hermano, vamos a levantarnos también y vamos a seguir, porque el hermano está siguiendo las pisadas de Jesús. Gloria a Dios. Vean que también trae destrucción en nuestras vidas, trae destrucción en nuestras vidas espirituales, tanto secular como espiritual. Gloria a Dios. Vea que trae problemas familiares, que en vez de ir a edificar la familia, más bien más problemas. ¿Por qué? Por medio de todo el pecado que traemos arraigado, por medio de la desobediencia. Gloria a Dios. Y vea que nos conlleva al pecado de muerte espiritual. Gloria a Dios. Vea que la unción impresiona al hombre, pero la obediencia agrada a nuestro amado Dios. Gloria a Dios. Y me despido con esta frase. Gloria a Dios. La obediencia te lleva a la santidad, mientras que la desobediencia te lleva al fracaso. Obedecer es el fundamento de una vida con propósito en Dios.